Bueno, entonces hoy desarrollamos el capítulo de compuestos orgánicos, que en bioquímica también vimos en forma general. Hoy vamos a dar más desde el punto de vista de nuestro material Solomon. Bueno, ¿Ese es biología o biología ocular, profe? biología. Biología. A ver. Están ahí, compartí la diapositiva, ¿tienen en Sí, se ve, pantalla? profe. ¿Sí? Se ve, profe. Bueno, genial. A ver. Bueno, entonces, para recordar, cuando hablamos de la composición química de las células, hablamos de dos componentes, orgánicos e inorgánicos. Bueno, cuando hablamos de los componentes inorgánicos de la célula, mencionamos el agua, también compone gases como el oxígeno y dióxido de carbono. Y también vamos a encontrar en la célula sales minerales. Si hablamos de componentes orgánicos, recuerden que mencionamos este grupo de 4 moléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar cuando estudiamos estos 4 componentes de la célula? Vamos a estudiar qué elementos químicos tiene, cuál sería el monómero que forma parte, el enlace, las funciones y también la clasificación. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que los átomos van formando moléculas. Esas moléculas que forman parte de los seres vivos podemos denominar biomoléculas. Bueno, hay diferentes tipos de enlaces entre las moléculas. Sin entrar en la parte química, vamos a mencionar cuáles son los enlaces. No vamos a escribir mucho sobre la estructura química. Bueno, acá se menciona diferentes enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas, puentes de hidrógeno entre las distintas moléculas. Estos son los elementos más comunes en las biomoléculas o los compuestos orgánicos: el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, el fósforo y también el azufre. Bueno, las moléculas que forman los compuestos orgánicos tienen diferentes estructuras y a eso vamos llamando isómeros. Diferentes isómeros son los estructurales, geométricos y enantiómeros. Solamente para citar, consideramos esto. Bueno, también hay grupos funcionales en las biomoléculas, que serían el grupo hidroxilo, grupo carbonilo, donde hay aldehído y cetona. Tenemos el grupo carboxilo, tenemos el grupo amino, fosfato y sulfidrilo. ¿A qué es lo que vamos a asociar estos grupos funcionales? Bueno, porque son parte de las biomoléculas. Y esto son característicos de estos grupos funcionales. El OH, por ejemplo, para el grupo hidroxilo. El grupo carbonilo tiene carbono, doble enlace con el oxígeno. Carbonilo, carbono con el oxígeno, hidrógeno. Grupo amino, amino quiere decir proviene de nitrógeno, entonces tiene nitrógeno en su composición. Fosfato, ¿a qué suena? A fósforo. Entonces tiene fósforo en su composición. Y el sulfidrilo suena a azufre, entonces en su composición tiene azufre. Bueno. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? ¿A qué Sí. hace referencia el nombre funcional, grupo funcional? O sea que los otros son no funcionales. No. O sea que no cumplen una función. No sé si yo estoy No. entendiendo. Sí, se le da ese término técnico, vamos a decir,
por el hecho de que cumplen función en las biomoléculas. Así nomás, por eso se le llama. No hay también grupos no funcionales, sino grupos funcionales se le llama técnicamente porque cumple una función dentro de la molécula. Hay otros más, pero los principales en biomoléculas son estos que presentamos en la lista. Bueno, siguiendo entonces, acá tenemos como los monómeros. Monómeros quiere decir moléculas simples que se van uniendo, y si dos monómeros se unen va a formar una molécula que se llama dímero y va a presentar un enlace. Bueno, también tenemos en cuenta que las moléculas simples o llamados monómeros van formando moléculas más grandes. A eso se le llama polímeros, unión de varios monómeros. Bueno, acá ya mencionamos los 4 grupos de biomoléculas. Vamos a empezar a describir a los hidratos de carbono o carbohidratos, que básicamente tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, cuando estudiamos estos carbohidratos, vamos a clasificar de acuerdo al azúcar simple en su composición. Si tiene un azúcar simple, decimos monosacárido. Si tiene 2 azúcar simples, sería disacárido. Y si tiene varios azúcares simples, sería polisacárido. Entonces, un azúcar, 2 azúcar y varios azúcares. Bueno, empezando con los monosacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos que tienen entre 3 a 7 átomos de carbono. Entonces, de acuerdo a la cantidad, podemos clasificar de vuelta. Los que tienen 3 átomos de carbono son llamados triosa. Y ejemplo sería gliceraldehído, dihidroxiacetona. Los que tienen 5 átomos de carbono son llamados pentosas, pentosa de 5. Y tenemos como ejemplo ribosa, desoxirribosa. Este forma parte del ADN y este del ARN. Después tenemos los que tienen 6 átomos de carbono. Sería la glucosa, la fructosa, la galactosa. El más conocido es la glucosa. La glucosa tiene función energética. Bueno, acá tenemos que la glucosa se puede presentar en 2 formas, atendiendo el grupo hidroxilo. Recuerden, el grupo hidroxilo es esto que está en celeste. Entonces se le llama alfa-glucosa cuando este grupo hidroxilo está en un plano contrario a este grupo lateral. El grupo lateral sería CH2OH. Entonces cuando está en diferentes planos la molécula se llama alfa-glucosa. Beta-glucosa, miren acá donde está el grupo hidroxilo, el OH, está en el mismo plano que este grupo lateral. Entonces ahí se le llama beta-glucosa. ¿Por qué decimos alfa y beta-glucosa? Porque van a leer que existen enlaces alfa y beta, y eso es por la estructura que tiene la glucosa. Bueno, ahora vamos a disacáridos. Disacáridos sería 2 azúcares simples. Ejemplo, maltosa, que tiene 2 moléculas de glucosa. La maltosa se le llama azúcar de malta, que sería, forma parte para la elaboración de cerveza. Eso conoce muy bien Arturo, me parece. No, yo no tomo bebida alcohólica, bro. No, está bien. Bueno, luego tenemos el otro ejemplo que sería disacárido. Disacárido, como ejemplo tenemos la sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, el azúcar común que conocemos. Y las 2 moléculas que forman parte sería una glucosa y una fructosa. Luego tenemos la lactosa. La lactosa es el azúcar que está en la leche y se forma por glucosa y galactosa.
Bueno, entonces por hidrólisis vamos a obtener glucosa, que es una molécula energética. Bueno, el otro grupo sería carbohidratos, dentro del grupo de polisacáridos. Los polisacáridos dijimos varios azúcares simples. Tenemos como ejemplo más comunes el almidón, que está formado por moléculas de glucosa, enlace alfa 1,4 glucosídico. El glucógeno, el almidón faltó mencionar también, que está en vegetales principalmente, en plastidios que se llaman amiloplastos. Dentro de las células están los plastidios. El glucógeno es otro polisacárido que es característico del reino animalia, porque está en células del hígado y en células musculares. La función sería reserva de energía. Entonces, cuando el cuerpo necesita, rompe los enlaces del glucógeno, se libera la glucosa y la célula utiliza la glucosa como molécula energética. Otro ejemplo tenemos la celulosa. La celulosa tiene una función estructural porque están las paredes celulares. ¿De qué grupo de organismos? De vegetales también. Y está un grupo que se le llama hidratos de carbono modificado. Aquí tenemos hidratos de carbono modificados. Modificados porque tiene otra molécula. Por ejemplo, cuando los carbohidratos tienen grupo amino, se le llama aminosacárido. Ejemplo, galactosamina y glucosamina. Luego tenemos las glucoproteínas, que serían hidratos de carbono con proteínas. ¿Y glucolípidos a qué parece? Están unidos a lípidos, carbohidratos con lípidos. Dentro de los aminosacáridos, acá tenemos la quitina, que sería la N-acetilglucosamina. Acá se dan cuenta, galactosamina tiene galactosa y la glucosamina tiene glucosa. Esos son exosas. Bueno, acá muestra en dónde encontramos, ¿verdad? La quitina, que es exoesqueleto de la cigarra, el ñacra, que conocemos todos, ¿verdad? Bueno, en otras partes, en otros ejemplos de organismos también encontramos la quitina, por supuesto. Bueno, el otro grupo de moléculas orgánicas serían los lípidos. Bueno, ¿qué elementos, Eso es lo que yo tomo mucho. ¿qué elementos químicos forman los lípidos? Sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Cómo describimos los lípidos? Como un grupo heterogéneo que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, almacena energía, forma parte de las membranas celulares, tiene una función hormonal también. Los lípidos de importancia biológica serían grasas, grasas, fosfolípidos, esteroides, carotenoides y ceras. Las grasas son llamadas también triacilglicerol o triglicéridos. Vamos a describir brevemente cada uno de estos. Empezando con las grasas, una molécula de grasa tiene un glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados y también insaturados, saturados e insaturados. Ejemplos de ácidos grasos sería el ácido leico, palmítico, linoleico, esos serían algunos ejemplos. Bueno, los fosfolípidos, que son componentes de las membranas celulares. Un fosfolípido es esta molécula que tenemos acá. Tiene una cabeza hidrofílica. Hidrofílica quiere decir que es afín al agua. Y con una cola hidrófoba. Hidrófoba quiere decir que repele al agua. Entonces, Profe, sí. afín al agua, ¿cómo eso es, profe? Afín al agua que vamos a decir que el agua se puede acercar a se puede acercar, puede reaccionar. Y no Ah, afín bueno. al agua, la cola es que no reacciona al agua
con esta parte de la molécula. Ah, bueno, bro. Gracias. Bueno, entonces, porque tiene una región afín al agua y una región que no es afín, la misma molécula, entonces tiene esa característica que se llama que es una molécula anfipática. Anfipática que tiene dos regiones, eso que mencionamos. Entonces, un fosfolípido va a formar parte de las membranas celulares, lo que tenemos acá en la imagen. Cada uno de estos sería un fosfolípido. Acá sería en forma agrandada. Bueno. El otro ejemplo de lípidos de importancia biológica serían los carotenoides. Para describir los carotenoides son pigmentos vegetales que tienen el color naranjado, por ejemplo amarillo. Los carotenoides cuando son consumidos por los animales o nosotros. O sea, los carotenoides ¿dónde están? En los vegetales. Cuando nosotros consumimos vegetales, procesamos y se transforma en vitamina A dentro de nuestro cuerpo. Y esa vitamina A se convierte en un pigmento que está en los ojos, que se llama retinol. Bueno, el otro grupo de lípidos sería los esteroides. Ejemplos de esteroides, el colesterol, que solamente se encuentra en animales. Animales, cuando decimos, sería también seres humanos. Sales biliares, las hormonas, también ejemplos de esteroides. La molécula tiene 4 anillos. Y acá tenemos ejemplos de los esteroides. Así son. Bueno, luego pasamos al otro grupo, el tercer compuesto orgánico, que sería las proteínas. Las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Las moléculas o los monómeros que forman parte de las proteínas son llamados aminoácidos. Los aminoácidos tienen grupo amino, grupo funcional amino y grupo funcional carboxilo. Estos dos grupos funcionales están unidos por un carbono, átomo de carbono, que se le llama carbono alfa. ¿Cuáles son los enlaces que le caracterizan? El enlace peptídico, así se llama. Bueno, cuando hablamos de aminoácidos, en la naturaleza hay varios aminoácidos, pero los más comunes serían 20. Para citar algunos, alanina, glicina, tirosina, ácido glutámico son algunos de los ejemplos. También mencionamos en relación a los aminoácidos que se agrupan en 4 grupos. Los ácidos, básicos, polares y los no polares. Están lo que se llama también aminoácidos esenciales, que son aquellos que el cuerpo no puede producir en cantidad suficiente, entonces debe ser obtenido a través del alimento. En niños tenemos 10 aminoácidos esenciales y en adultos 9. Bueno, la clasificación de las proteínas, aquí tenemos en esta tabla. La clasificación es de acuerdo a la función. Entonces tenemos enzimas que catalizan reacciones químicas. Catalizan quiere decir que aumentan la velocidad de reacción. Y hay varios ejemplos. Las carabinas moleculares, por ejemplo, es un ejemplo de enzima. Otra clase de proteína, proteína estructural. Ejemplo, el colágeno, que está en los tejidos. Otra clasificación, proteínas de almacenamiento. Almacenamiento porque almacena energía, por ejemplo. ¿Cuáles son? Ovoalbúmina. Ovoalbúmina y hace referencia al huevo, entonces está en animales. Otro ejemplo, la ceína. La ceína está en el maíz, entonces está en el reino plante. Bueno, otra clase de proteína sería proteína de transporte, porque transporta alguna molécula. Ejemplo, tenemos la hemoglobina que está en la sangre. ¿Qué es lo que transporta? Oxígeno, dióxido de carbono. Otra clasificación, las proteínas reguladoras, porque regula alguna función. Insulina es un ejemplo. ¿Qué es lo que hace la insulina? Es regular la concentración de azúcar en sangre. Proteína de movimiento porque permite el movimiento de alguna estructura.
Ejemplo, actina y miosina. Y esto se encuentra en células del músculo. Entonces, permite el movimiento de los músculos. Otra clasificación, proteínas de defensa. ¿Qué es lo que hace? Defender al cuerpo de, vamos a decir, invasores. Ejemplo, los anticuerpos que están en el sistema inmunológico. Bueno, acá tenemos esos ejemplos que dijimos de aminoácidos. Otro grupo, otros ejemplos. Y luego mencionamos los niveles de organización de las proteínas. Las proteínas se clasifican en 4 niveles, según la complejidad de la molécula. Entonces tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria es la más simple y es una cadena de aminoácidos. Cada uno de estos es un aminoácido. Como ejemplo tenemos acá lo que dice acá, el glucagón, que tiene 29 aminoácidos. Sumando todo aquí tenemos 29 aminoácidos. O sea, es una proteína simple, en otras palabras. ¿Qué enlace tiene? Enlace peptídico. Cada aminoácido está unido por un enlace peptídico, carbono-nitrógeno. Otro ejemplo, otra estructura sería la estructura secundaria, que lo que tiene es otro enlace más, que sería puentes de hidrógeno entre moléculas. Entonces, un poquito más compleja. Luego tenemos la estructura terciaria. La estructura terciaria tiene muchos enlaces, que serían interacciones hidrófobas, puentes de disulfuro, tiene enlaces de hidrógeno también, aparte de tener enlaces peptídicos, entonces es un poco más complejo. Acá tenemos los puentes de disulfuro. Disulfuro es que sería enlace con azufre. Ejemplo sería ribonucleasa bovina. Luego tenemos estructura cuaternaria. Cuaternaria es más complejo, tiene los mismos enlaces que la estructura terciaria. Y ejemplo tenemos la hemoglobina, que dijimos que se encuentra en la sangre, transporta oxígeno, dióxido de carbono, y el colágeno es otro ejemplo de proteína de estructura cuaternaria, una proteína estructural que está en los tejidos. Bueno, por último ya tenemos el cuarto compuesto orgánico, que serían los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, bueno, está formado por elementos químicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esa lista de elementos químicos van a encontrar en la página 70. Cuando suban los materiales, en el capítulo del libro va a estar en la página 70. Bueno, los ácidos nucleicos son de dos tipos, ADN y ARN. ¿Cuál sería la función de cada uno? El ADN transmite la información genética y el ARN, ¿qué hace? Síntesis de proteínas, eso es lo que hace. Copia la información que está en el ADN para sintetizar proteínas. Bueno, en relación a los ácidos nucleicos, están formados por lo que se llaman nucleótidos. Esas son las moléculas estructurales de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos tienen 3 componentes. Azúcar pentosa, que puede ser ribosa y desoxirribosa. Ribosa es ARN, forma parte del ARN. Y la desoxirribosa forma parte del ADN. Otro componente del nucleótido es grupo fosfato, grupo funcional fosfato. Y el tercer componente sería las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son 2. Las pirimidinas, que tienen un anillo simple. ¿Cuáles son las pirimidinas? Citosina, timina, uracilo. Y las purinas tienen 2 anillos en su molécula y son adenina y guanina. Entonces, entre el ADN y ARN, ¿cuál es la diferencia? Uno, la función, y otro sería la composición química. El ADN tiene desoxirribosa como azúcar y tiene citosina y timina entre las pirimidinas. Y el ARN,
¿Qué tiene? Tiene ribosa como azúcar y tiene citosina y uracilo como pirimidina. Bueno, acá tenemos cómo sería una molécula de ADN, de ARN, perdón, y el ADN que sería esto. Bueno, como para terminar, entonces el capítulo se menciona otros nucleótidos, porque hay nucleótidos que forman parte del ADN y ARN y otros que tienen otras funciones. El AMP cíclico como mensajero, el ATP que se forma en el proceso de respiración celular, y hay otros también, GTP que está formado, que tiene función la señalización celular. Y en resumen, ¿qué es lo que consideramos del capítulo? Del capítulo consideramos que estas moléculas biológicas, estos 4 grupos tenemos en cuenta. Los monómeros quiere decir qué molécula simple forma parte de estas biomoléculas. Los grupos funcionales, qué tipo de enlace. La clasificación de estas moléculas, las funciones y los ejemplos también. Creo que me faltó mencionar en relación a carbohidratos, el enlace que le caracteriza sería el enlace glucosídico, porque me parece que no mencioné. Bueno, de esta manera completamos entonces el capítulo de compuestos orgánicos. Entonces, en relación a compuestos orgánicos, es lo que detallamos más. Recuerden, también se relaciona con lo que vimos en bioquímica, ¿verdad? Son, en este caso, contenidos similares. Solamente que aquí damos un poco más desde el punto de vista biológico y luego vamos a ir detallando, vamos a decir, otras características también. Entonces, en relación al capítulo de biología de hoy sobre compuestos químicos de la célula, completamos de esta manera. Como siempre, voy a estar subiendo los materiales